Ayer empezamos a platicar de este asunto, simplemente voy a retomar brevemente lo que vimos, lo que platicamos ayer. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones o estamos resolviendo un problema, tenemos varias formas de atacar esto. Uno, pues ocupo mi experiencia para resolver el problema, o si no tengo la suficiente experiencia, pues voy y le pregunto a un experto cómo poder resolver el problema. Si no tengo tampoco esa opción, pues dentro de las opciones que tenga, ¿sí? Que yo pueda percibir, pues selecciono la que mejor me parezca, la menos costosa, etcétera, ¿no? Hay una decisión. Y si de plano no tengo ninguna de esas opciones, pues hago una selección aleatoria, ¿sí? Porque no tengo forma de definir qué me conviene, ¿sí? Entonces, serían estas como las estrategias, ¿no? En general, para resolver un problema, ¿sí? Bien, fíjense que, como les comentaba, un problema que pues, tuvo impacto o que es representativo en computación, ¿sí? Por el hecho de que se resuelve a través de computadoras, ¿sí? Es el primero que este, tiene ese impacto, ¿sí? Para tomar una decisión ejecutiva. Es el problema de la dieta. Les decía yo que el ejército de los Estados Unidos pues tenía sus tropas acampadas en Europa o en el Pacífico y entonces tenía que alimentarlos y les tenía que enviar el alimento adecuado, ¿sí? De tal forma que ellos tenían una dieta saludable que les sirviera para mantenerse fuertes, sanos, pero también el otro compromiso era que no tenían, ¿cómo se llama? Eh, Presupuesto, era limitado, ¿no? O sea, por lo menos no querían gastar de manera inteligente, ¿no? Comprar lo más adecuado y en las cantidades adecuadas, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces también aquí hay otro problema, ¿dónde lo almaceno? ¿Cómo lo almaceno? Que sería adicional. Entonces aquí el detalle era encontrar una combinación, ellos tenían 70 alimentos, ¿sí? Que les satisfacen 9 requerimientos nutricionales de una persona, ¿sí? Y esa combinación la querían con costo mínimo, ¿sí? Bien, entonces, como les comentaba, esto se lo propusieron a las universidades, ¿sí? Que son los que hacían investigación, ¿sí? Para que encontraran una solución. Entonces estuvieron trabajando en esto y Stigler en el 33 propone una solución basado en una heurística, en una regla que él definió y el costo era de $39,93 por año. Lo que hizo fue que de los 77 alimentos, primero discriminó, dijo, bueno, vamos a eliminar los que tengan menor nutriente, estos los quito de la lista, y después con los que nos quedaban, hizo todas las posibles combinaciones, todos, primero ponía uno, luego el de los que le quedaban el siguiente y así, hasta que probó todas las combinaciones y de ahí tomó el menor costo. A eso nosotros ahora le llamamos búsqueda exhaustiva o búsqueda por fuerza bruta. Ese es el término que se usa. Bien, este señor en el 33 propone este método y bueno, por sus aportaciones a la economía de muchas otras cosas que hizo, ¿sí? Pues le dan el premio Nobel en 1982 de economía, ¿sí? Muy bien, lo hizo manual, ¿sí? Bien, ahora también el problema de la dieta les digo que es importante porque está unido al nacimiento de eh, esta, esta técnica que se llama investigación de operaciones, ¿sí? La investigación de operaciones, por allá de esos años, de los 30 y de los 40, ya se establece una metodología para resolver problemas. Se toma un problema real, se determinan cuáles son sus variables más importantes, las relaciones que hay entre las variables y se genera un modelo cuantitativo, un modelo matemático. Ya teniendo el modelo matemático, entonces se aplica un método o un algoritmo, ¿sí? Para resolverlo y me genera una solución para el modelo, ¿sí? Ese es el esquema básico de
lo que hace investigación de operaciones, ¿sí? De hecho, a nosotros nos enseñan en esa materia cómo construir modelos, ¿verdad? En este caso, el modelo de programación lineal. También ocupan programación dinámica y otras, ¿verdad? Programación lineal. Y de ahí nos enseñan un método para resolverlo. En este caso, el método simplex es el que normalmente se enseña. También se enseña el método gráfico, ¿no? Dibujan las restricciones y ahí el problema del método gráfico es que solamente sirve para dos variables, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto es lo que hace investigación de operaciones y el problema de la dieta pues fue el primero que se atacó con investigación de operaciones. Entonces observen, miren, aquí es un ejemplo. Estamos poniendo 6 alimentos, ¿sí? Y aquí estamos poniendo cuál es el tamaño de la porción, ¿sí? Por una porción de cereal son 28 gramos y así. Cada porción tiene ciertas cantidades de calorías, de energía, de proteínas, de calcio, ¿sí? Y tiene su precio. Esto es importante porque es lo que va a generar el costo, ¿verdad? ¿Sí? Y también hay un límite, es decir, pues de cereal máximo pueden asignar 4 porciones por día, ¿no? De pollo 3. Esto es la información que le proporcionan los nutriólogos a quien va a resolver el problema. Entonces aquí, pues lo que hace investigación de operaciones es que dice, ok, ¿cuáles son las variables? Pues son los alimentos, ¿no? X1 va a ser el cereal, X2 el pollo y así, ¿no? Entonces, vamos a hacer el modelo cuantitativo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos minimizar el, el precio por porción, es decir, si yo tengo 100 porciones de cereal, serían 100 por 3, serían 300 pesos de cereal y así para cada uno de ellos. Entonces la idea es minimizar esto, ¿sí? Antes también nos dicen que se estima que una dieta diaria debes tener al menos 2000 calorías, 2000 kilocalorías, 55 gramos de proteínas y 800 gramos de calcio. Esto es como mínimo. O sea, no puedo yo, porque yo podría decir, ok, como esto es minimizar, pues que tenga 0 calorías, ¿no? Entonces como que es medio absurdo, por eso se ponen esos límites, ¿sí? Y también se establece un límite en el número de alimentos a combinar. ¿Cuál es la variabilidad de la dieta? Aquí está el límite, ¿sí? Eso es lo que dice. En un día no puede haber más de 4 porciones de cereal, más de 8 de leche y así. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es el objetivo, pues minimizar el costo. Entonces, les decía, aquí está, aquí creo que aquí están los costos, aquí dice, $3 por la variable X1, 5 de la 2, 3 de la variable 3, entonces hay que minimizar esta suma, ¿sí? Nosotros conocemos los costos, pero no sabemos cuántas porciones hay que colocar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Estas se les llama las variables de decisión. Bien, pero tenemos ciertos límites. Necesitamos que las calorías sean mayores a 2000 kilogramos. Esto lo sacamos del precio por porción. Entonces, sujeto a es una restricción que las calorías totales sean mayores o iguales a 2000. Entonces, tomamos las calorías para cada alimento. Aquí están, ¿sí? Entonces la suma total debe ser mayor a 2000, ¿sí? Después vamos a hacer lo mismo con las proteínas, igual, con sus valores y con el eh, límite, el calcio igual, ¿sí? Y también vamos a poner este límite, ¿sí? Que X1 tiene que ser menor o igual a 4, ¿verdad? 4 porciones como máximo, y X2, X3, X4, ¿ok? Y que pues debe haber, ¿no? Por lo menos un alimento de cada uno de ellos. Entonces, la última restricción que tenemos le llamamos las restricciones de no negatividad, es decir, que los valores, aquí debería ser mayor que 0, aquí me equivoqué, tienen que ser mayores que 0, ¿sí? Entonces, ya así construimos un modelo cuantitativo para el problema de la dieta.
Este es mi modelo matemático. Ya tengo la primera parte de investigación de operaciones. Ahora necesito un algoritmo, un método, un procedimiento para resolver esto. Bien, entonces ahí es donde entra el método simplex que creó Danzig en 1947. ¿Sí? Él diseña utilizando este modelo, ¿sí? Que si se dieron cuenta, todas las ecuaciones del modelo son lineales porque ninguna variable está al exponente, ¿verdad? Todas son a la primera potencia, entonces son ecuaciones lineales. Por eso a ese modelo le llaman un modelo lineal y como fue el primero desarrollado en una computadora, le pusieron programación lineal, ¿sí? Entonces por eso se llama así. Entonces Danzig pues checó las características matemáticas de este asunto. Estas son las restricciones y por aquí va la función objetivo. Se dio cuenta que la función objetivo siempre está en una esquina del área factible. Es un elemento matemático y entonces se puso a buscar por orillas, ¿sí? Y eso es lo que hace el método simplex. En 1947, el método simplex resuelve este problema modelado como ecuaciones lineales, ¿sí? Bien, el problema de la dieta entonces fue el primer problema que fue modelado como un problema de programación lineal y fue resuelto utilizando el método simplex. Y fíjense ustedes que el método simplex, ese método que estudiaron en investigación de operaciones, se considera uno de los 10 algoritmos que más impacto han tenido en la ciencia y tecnología del siglo XX. ¿Sí? Porque de hecho, con esto les ayudó en primer caso al ejército a tener una dieta balanceada y a menor costo, pero después esto se aplicó pues en cualquier problema, ¿sí? Que tenían las empresas o la industria, etcétera, que se pudiera modelar con ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces por eso el algoritmo es muy, muy importante. Muy bien, entonces ustedes ya lo conocen, estuvieron trabajando con él en investigación de operaciones. Bien, entonces ya eso es lo que hace investigación de operaciones, ¿sí? Se crea el modelo y se aplica un algoritmo. Nosotros como computólogos nos interesa, ya que tenemos el modelo, generar algoritmos, ¿sí? Para otro tipo de ingenieros, pues sacan el modelo del problema, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí hay dos elementos, el modelo y el método. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan exacto es el modelo que tenemos para representar el problema. Sí, esto depende de quién determina las variables, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ese es un problema importante. Pero a nosotros como computólogos nos interesa la segunda pregunta. ¿Qué tan bueno es el método que tenemos para encontrar la solución? O sea, ¿qué tan bueno es simplex? ¿Qué tan bueno es ordenación? ¿Qué tan bueno es, no sé, búsqueda binaria? ¿Sí? Para resolver el problema que tenemos. Entonces, estas dos preguntas son importantes. Bien, en el caso de los modelos, bueno, pues existe una gran cantidad de modelos de optimización, ¿sí? Donde siempre se busca minimizar o maximizar y en general se dice optimizar una función objetivo, que generalmente la representamos con z, sujeta a un conjunto de restricciones, ¿sí? Que las representamos por omega, ese es el espacio de restricción, sobre sus variables, que es un vector de variables, ¿verdad? Entonces, sería, así lo modelaríamos y dependiendo de cómo sea z, cómo sea x y cómo sea omega, tenemos diferentes problemas. Tenemos problemas que son de una sola variable, ¿sí? O multivariable, lo que acabamos de ver nosotros es multivariable, ¿sí? Ahora, dependiendo de si las variables toman valores continuos, como por ejemplo 1.5, etcétera, son problemas continuos, pero también hay discretos. Aquí, por ejemplo, también en nuestro caso el problema de la dieta es discreto porque es el número de piezas, ¿no? El número de porciones, ¿sí? Ahora, si yo tengo un solo objetivo, es decir, que me interesa minimizar el costo, tengo un problema uniobjetivo. Pero ¿qué tal si yo digo, quiero minimizar el costo y maximizar el espacio, ¿sí? Entonces tengo un problema multiobjetivo.
tendrían varias. Y si las funciones, ¿verdad?, que representan al objetivo y a las restricciones son ecuaciones lineales, el problema es un problema lineal, pero en el mundo real casi todas las relaciones son no lineales, entonces ahora existe algo que se llama programación no lineal, ¿sí?, que es más difícil de resolver que la programación lineal, ¿okay? Y aquí se ocupan métodos basados en gradiente, utilizando primeras derivadas, etcétera, ¿sí? Bien, y finalmente, ¿qué pasa con las restricciones? Si hay restricciones, se conoce como problema restringido o con restricciones. Pero puede ser que el problema no tenga restricciones, ¿sí? Entonces, este sería un poquito más. Entonces, es más sencillo resolver uno no restringido a uno con restricciones. Y fíjense que aquí hay técnicas que dicen, ok, si es más sencillo el no restringido, entonces voy a convertir las restricciones, las voy a quitar, las voy a incluir en la función objetivo. Y a eso se le llaman modelos penalizados. Y entonces convierten un problema restringido a uno no restringido y aplican un algoritmo más sencillo, ¿sí? El problema es que cómo integro las restricciones a la función objetivo, ahí el punto. Entonces, bueno, pues mucha gente así ha trabajado en esto. Incluso hay maestrías que están orientadas hacia estudiar todos estos modelos, ¿sí? Muy bien. Ahora, la parte que nos interesa a nosotros, los métodos de solución. Bien, fíjense que nosotros en el problema de la dieta que platicamos, ¿verdad?, yo conozco, o por lo menos hasta ahorita sabemos que hay un método que le llamamos el método exhaustivo, ¿sí?, que encuentra una solución, y el método simplex de Danzig, ¿verdad? Entonces tengo dos métodos para el problema y entonces yo aquí tendría que decidir cuál es mejor, ¿verdad? Intuitivamente sabemos que el simplex, ¿sí? Pero entonces yo tendría que compararlo. Si yo necesito saber cuál es mejor, necesito tener un mecanismo para comparar estos métodos. Por ejemplo, ustedes, un problema muy conocido para ustedes es el de ordenación, ¿verdad?, que estudiaron en estructura de datos. Y ahí a ustedes les enseñaron que hay muchos métodos de ordenación. El algoritmo de la burbuja, ¿sí?, que sus orígenes están así como que no muy claros, pero es comúnmente aceptado que el autor Friend es como que la primera vez que se nombra como método de burbuja en el 56, ¿sí? Pero Quicksort también es otro método que se utiliza para ordenación. Este fue presentado en el 60. Y también existen, pero uno interesante es Mershor, el algoritmo de mezcla. Fíjense que ese fue creado por nuestro amigo von Neumann en 1945, ¿sí? Entonces, para el problema de ordenación, bueno, aquí yo podría decir, en estructura de datos me enseñaron estos tres. Y entonces, si yo tengo un problema donde voy a ordenar valores, pues tendría estas opciones. Y yo tendría que determinar cuál me conviene, cuál es mejor, ¿verdad? Yo necesito entonces aquí un esquema para poder comparar, ¿sí? Bien. Entonces, pues debe haber ese criterio para comparar y seleccionar. Puede ser, una es, qué tan rápido hago mi algoritmo, ¿no? Pues por ejemplo, el algoritmo de la burbuja es muy fácil. Lo programo de forma más rápida que, por ejemplo, el de mezcla, ¿no?, que es más complicado, ¿sí? La otra es qué tan fácil lo entiendo de la misma situación. Es más fácil entender el de la burbuja que el Quicksort, o es más fácil hacer una búsqueda exhaustiva que entenderle el método simplex, ¿verdad?, del cual sufrimos ahí en la materia de investigación de operaciones. Bueno, pero estos son criterios medio subjetivos, ¿verdad?, que no nos aportarían más que facilidad para nosotros como programadores. Sin embargo, aquí lo que nos interesa más que nada es la eficiencia del algoritmo, qué tan eficiente es, qué tan rápido es en ejecutarse, qué tan eficiente es manejando la memoria, etcétera, ¿sí?, que no nos mande ahí un mensaje de que se me acabó la memoria, etcétera. Entonces, eso es importante para nosotros como computólogos. Y entonces aquí
cuando yo utilizo la eficiencia como un criterio de selección, entra un área de la computación que se llama el análisis de algoritmos, ¿sí? Ahí es donde yo comparo, ¿sí?, mis algoritmos y determino sin ser tan, ¿cómo se llama?, subjetivo, cuál es mejor, ¿sí? Ok, esto es algo que ustedes en alguna parte de sus estudios deben haber estudiado, lo del análisis de algoritmos. Bien. ¿Cómo hacemos el análisis de algoritmos? Pues normalmente lo que analizamos es el tiempo de ejecución o el espacio que ocupa el algoritmo. Y las variables que están involucradas en esto, pues sería, bueno, ¿qué tan bueno es mi procesador? ¿Qué tan bueno es mi lenguaje? El compilador genera código eficiente. Aquí la calidad de programa, qué tan bien es, si utiliza ciclos o si utiliza muchos saltos, etcétera. Y también algo muy importante es la cantidad de datos que tengo, mis datos de entrada, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el de la burbuja, ese algoritmo para pocos datos es muy rápido, pero si yo le meto muchos datos, se vuelve lento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas variables hay que analizar cuando checamos los algoritmos. Y para hacer esto necesito determinar cómo mido el tiempo de ejecución y el espacio. Entonces hay básicamente dos formas, de manera experimental o de manera teórica, ¿sí? Nosotros ahora que ya estamos por egresar, que hemos desarrollado aplicaciones, por ejemplo, para las materias de ingeniería de software u otras, donde ya tengo que presentar un proyecto completo y que el usuario lo utilice, antes de liberar del proyecto, ¿verdad? Pues empiezo a probar a ver si no tiene errores. ¿Y qué hago? Pues empiezo a capturar datos y veo que esté funcionando bien, ¿sí? A eso le llamaríamos el esquema experimental. Le voy probando, pues ahora pruébale. Pero suele suceder, ¿verdad?, que cuando el proyecto se lo llevamos al profesor para que lo evalúe, y nosotros ya lo probamos y todos estamos muy contentos, y el profesor viene y captura el primer dato y le da enter y el sistema manda un error. Y entonces ahí nos sorprendemos y nos defendemos. No, es que con esos datos no los probamos. Bueno, entonces ahí pues no es una buena forma de probar o de analizar los algoritmos, el experimental, porque no garantizamos que con los datos que yo lo probé y que funcionó, funcione correctamente, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos otro esquema. Entonces ahí lo tenemos. La medición experimental es una de las condiciones primeras es que necesitamos hacer el algoritmo, probarlo en un lenguaje, ¿verdad? Pues para poder correrlo. Y obviamente que depende del lenguaje y de la máquina donde lo estemos probando. Si a nosotros nos interesa medir el tiempo, pues no va a ser lo mismo que yo lo pruebe en una máquina, una máquina con un Pentium, ¿verdad? A una máquina con un Core i7, con un Core i7 de 4 núcleos, ¿no? Pues, y que el sistema operativo maneje hilos, etcétera. Entonces, pues va a ser más rápido, aunque sea el de la burbuja, va a ser más rápido que el Quicksort, ¿sí? Entonces, hay esa dependencia. Y esto es lo que les comentaba. No podemos probar, no, o sea, ¿cómo garantizamos esto? No lo podemos hacer, ¿no? Necesitaríamos muchísimo tiempo para estar probando todas las entradas. Entonces, estas son las deficiencias del método experimental, ¿sí? Por eso es el que tenemos más a la mano. Hay otra forma de analizar algoritmos, que es la estimación matemática, ¿sí? Fíjense que aquí, que es la parte teórica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que el algoritmo, incluso sin programarlo, teniendo la lógica, nosotros le asociamos una función, ¿sí? Y eso nos va a dar un valor numérico que me va a permitir comparar con un algoritmo. Y normalmente la variable que se utiliza para medir son los datos de entrada, la cantidad de datos, ¿sí? Porque no es lo mismo probar contra 10 valores que probar contra 1.000.000. Entonces, para decir que nuestro algoritmo es bueno, se necesitan valores grandes del tamaño de entrada. Y aquí siempre se va a analizar el peor caso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un algoritmo? En el caso de
de ordenación. Si yo tengo un número, los números ya están ordenados de inicio, bueno, pues es probable que Quicksort sea más rápido, ¿verdad? O sea, no hace tantas comparaciones. Pero ¿qué pasa si está ordenado de forma inversa? Pues ahí es donde tarda más tiempo. Entonces, a nosotros para comparar los algoritmos, pues siempre lo vamos a hacer en el peor de los casos. Porque si lo hacemos en el mejor de los casos, pues ahí no estaríamos realmente comparando, estaríamos simplemente dando un valor, ¿no? Y pues no es significativo, ¿sí? Y como les decía, nos interesa cómo va comportándose el algoritmo, cómo van creciendo los datos de entrada. Es ahí donde está el problema. Entonces esto es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Vamos a platicar antes de ver las heurísticas, ¿sí? Bien, fíjense que aquí tenemos un algoritmo muy sencillo, ¿verdad? Donde estamos haciendo una suma de valores de un vector, ¿sí? Entonces, pues vamos a analizar aquí cómo le haríamos para saber cuál es el tiempo que se tarda en hacer este algoritmo, ¿ok? Entonces, miren, empezamos. Aquí tenemos una asignación. ¿Cuántas veces se ejecuta esta asignación? Solamente una vez en este algoritmo. Después tenemos la siguiente instrucción, también es una sola vez. Ahora entramos al ciclo, ¿verdad? Aquí es interesante. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea? Pues cuando entra, compara, ¿verdad? Y si es verdadero, entra al ciclo. Y así está. ¿Cuántas veces va a comparar con verdadero? N veces, ¿sí? N veces. Y cuando i es mayor a n, se sale. O sea, hay una comparación adicional. Entonces decimos que se hacen n más 1 comparaciones, ¿sí? Y n es el número de datos que tenemos de entrada, entonces es n más 1. Se hacen n más 1 comparaciones, ¿ok? Ahora aquí adentro, como este es un ciclo, todas las operaciones que están dentro del ciclo se ejecutan ¿cuántas veces? Pues el número de veces que son verdaderas, o sea, n veces. Este se ejecutaría n veces, pero viéndolo como operación atómica, ¿cuántas veces se ejecuta? Una vez, pero está dentro del ciclo, sería 1 por n, ¿verdad? Entonces serían n asignaciones. Estas. ¿Y cuántos incrementos serían? N incrementos, ¿sí? Ahora, cuando llega aquí, a esta llave, el lenguaje sabe que tiene que saltar, de nuevo regresarse aquí. Entonces hay unos saltos implícitos. ¿Cuántos saltos hay? N, ¿verdad? Porque llega aquí n veces, regresa al inicio, ¿sí? Hace las n comparaciones verdaderas, hace n asignaciones, n incrementos, n saltos implícitos para regresar al ciclo. Pero cuando esta instrucción es falsa, pues también hay un salto, porque entonces salta a la siguiente línea después del ciclo. Es un salto implícito para salir del ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense que si checamos esto y lo sumamos, me va a quedar así. 1, 2, 3, 4n más 4. Este es el total de operaciones de mi algoritmo. Diríamos que ese es el tiempo de ejecución del algoritmo. 4n más 4. ¿Qué cosa es esto? Es un polinomio. Entonces le estamos asignando una función, ¿sí? Polinomial en este caso, un polinomio de grado 1, ¿sí? A nuestro algoritmo. Esta función representa este algoritmo, ¿sí? Esta es la forma en la que nosotros analizaríamos, ¿sí? Analizaríamos la complejidad del algoritmo. Este es 4n más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. No sé si tengan dudas aquí. No, profe. Por ahora no, profe. No, profe. Ok. No, profe, por ahora. Muy bien. Vamos a seguir entonces con un ejemplo un poco más complicado. Vamos a analizar este algoritmo que tiene aquí un par de ciclos y es un ciclo for, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a analizar esto. Pues la inicialización del sumador solamente se ejecuta una vez, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora aquí hay que analizar el for. ¿Cuántas veces se ejecuta esta asignación? Una vez.
¿Cuántas veces se ejecutan estas comparaciones? Pues serían n verdaderas y una falsa, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ejecuta el incremento? N veces. Entonces sería así. Una asignación, que sería esta. N más 1 comparaciones de aquí, más n incrementos. Entonces esta línea se ejecutaría 2, ¿sí? Más 2n o 2n más 2, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Esta instrucción. Ahora, cuando entra, serían n veces que entra a hacer las ejecuciones. Todo esto de aquí, hasta donde termina la llave, todo esto se ejecuta n veces. Entonces, tenemos que poner n por lo que se ejecute lo de adentro. Entonces, como es un ciclo for, pues hacemos la misma idea, ¿sí? Sería n por n veces una asignación, n más 1 comparaciones y n incrementos, ¿sí? Lo mismo de arriba lo ponemos aquí. Pero esto, ¿cuántas veces se ejecuta? N veces porque está en el ciclo, ¿sí? Ahora, esto es una asignación. Esta asignación, ¿cuántas veces se ejecuta? Dentro del ciclo se ejecuta n veces. Pero esto se multiplica por las n veces que se ejecuta el ciclo externo. Entonces, n veces, n asignaciones. Y ahí se acaba. Bueno, no, porque aquí, ¿sí? Hay saltos implícitos. Ese es el salto para regresar. ¿Cuántas veces son? N saltos implícitos, n veces, ¿sí? Esto se hace del ciclo interno n veces, pero como está dentro del ciclo externo se hace n veces, n veces, ¿sí? Esto es. Y hay uno que se sale, ¿verdad? ¿Cuántas veces se saldría del ciclo? Una vez, n veces, o del ciclo externo. Es el ciclo del J. ¿Okay? Ahora ya terminó, entonces ya hizo las n veces, hay termina aquí el ciclo externo. ¿Cuántas veces regresa? N saltos implícitos para regresar al ciclo I, ¿sí? Y hay un salto cuando termina, el salto para salir del ciclo, ¿verdad? Bien, entonces ya que tenemos esto, pues simplemente aquí hacemos nuestra gimnasia algebraica y sumamos todo esto y nos queda así. Fíjense, aquí está 2n por n cuadrada más 1n cuadrada más otro n cuadrada, queda 4n cuadrada más 6n y 2, 4, 5, 6, más 4. ¿Sí? 2, 3, 4. Ahí está. Este es el total de operaciones de este ciclo. Entonces, este polinomio representa, es una función que representa mi algoritmo. No lo necesité programar, ¿verdad? Simplemente lo estoy, aquí podría haber sido pseudocódigo, ¿sí? O incluso un diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo un numerito que depende, la única dependencia que tiene son la cantidad de datos de entrada, ¿sí? Y ya me da más o menos una forma de ver cómo se comporta el algoritmo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo lo grafico, miren, aquí este es el tamaño de la entrada, acá está mi algoritmo, el que acabo de hacer, la línea azul representa al algoritmo de multiplicación, de ciclos anidados, y acá este es el número de operaciones que se van haciendo. Si yo le pongo 1, pues serían 4, ¿verdad? Según lo que tengo acá. Si es 0, o sea, si n vale 0, haría 4 operaciones, ¿sí? Porque tiene que ver con la asignación aquí se sale, ¿sí? Y el salto implícito, ¿verdad? Si es un solo valor, haría 4 más 6, 10, más 4, 14, ¿verdad? Si son 2, pues lo que corresponda. Entonces, aquí iríamos viendo cómo va creciendo el número de operaciones que ejecuta mi algoritmo de acuerdo a los datos de entrada. Fíjense que si yo elimino el término constante, ¿sí? Aquí la gráfica se sigue pareciendo mucho. Y si yo elimino el término lineal y me quedo con el de mayor exponente, es el amarillo, fíjense que la forma de la curva sigue siendo muy parecida, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí a final de cuentas, siempre el término de mayor potencia es el que, vamos a decirlo,
controla, esa sería la función, ¿verdad? Lo que da, y este es n. Y sí, el término de mayor potencia determina el comportamiento del algoritmo. Aquí como va dibujando una curva que se va haciendo más grande, entonces entre más valores más va a tardar, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa sería una forma de verlo, ¿sí? Sin necesidad de estar probando y midiendo, ¿verdad? No estoy programando nada ni ejecutando, ¿sí?